Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta tarde, disponemos nuestra alma, nuestro corazón delante de ti y nos sometemos bajo la autoridad de tu palabra y bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro instructor. Por favor, danos comprensión, entendimiento y asimilación de la palabra de este día. Te lo suplicamos mucho. Gracias, Padre. Amén. Bien, abramos la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 22 al 24. Y dice ahí, ustedes lo tienen en pantalla: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Les voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Ahí inclusive viene indicado. Avanzamos. Ahí abajo hay unas siglas PDT, que significa Palabra de Dios para Todos. Y miren lo que dice esta versión. Dice: ustedes, los samaritanos, adoran algo que no entienden. Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos. Pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente, y ese momento ya ha llegado. Los que en realidad adoran a Dios lo hacen espiritual y verdaderamente. Dios está buscando gente que lo adore así. ¿Se diga? Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo espiritual y verdaderamente. Esta es la versión Palabra de Dios para todos, y a mí me hace muy claro lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Aquí en este capítulo 4 de Juan es una conversación entre Jesús y una mujer de Samaria que le llama la samaritana, porque pertenece a la ciudad de Samaria. Los judíos y Samaria, pues hay una delineación y una separación muy grande, y no se llevaban los judíos con los de Samaria, no se llevaban, porque Samaria era una mezcla de judíos con gentiles, y nace esa ciudad, los samaritanos, y por eso no había eso, porque los judíos siempre ha habido ese problema racial de que no se podían relacionarse con los que no son judíos. Bueno, razones bíblicas no existen, pero para ese tiempo, el tiempo de Jesús, rompió ese paradigma, y se les hizo sorprendente los discípulos que Jesús entablara plática con una samaritana, y mismo la samaritana se sorprendió que un judío esté platicando con ella, y finalmente la samaritana dijo: tú no eres cualquier judío, tú eres alguien especial, dime quién eres. Y cuando Jesús le reveló, esta mujer se fue a la ciudad de Samaria y evangelizó a nombre de Jesús, y la gente de la ciudad vino donde estaba Jesús, y allí se quedó Jesús, dice que predicándoles el evangelio. Y el Señor Jesús en esta plática le estaba diciendo le dice, ustedes los samaritanos adoran algo que no entienden, lógicamente porque no tenían el verdadero
la palabra, la Torá, no estaban siguiendo y no sabían. Dice, nosotros judíos sabemos lo que adoramos porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos. Y eso es lo que sucedió. Por medio de los judíos nosotros recibimos el Evangelio y recibimos la salvación de Jesucristo. Dice, pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Es decir, ya no se iba a adorar a Dios de acuerdo como se adoraba en la Torá, en la ley. Dice, va a adorar de forma diferente. Dice, y ese momento ha llegado, lógicamente porque estaba el que iba a cambiar la forma de adoración, ya estaba ahí, era Jesús. Los que en realidad adoran a Dios lo hacen espiritual y verdaderamente. Dios está buscando gente que lo adore así. Usted está aquí porque Dios te buscó en donde andabas. Dios te buscó y te eligió entre los millones y millones de habitantes de la tierra, y a ti te apuntó el dedo y te dijo, tú me vas a adorar. Yo quiero que tú seas mi adorador. La razón por la cual estás aquí es por la elección de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo espiritual y verdaderamente. Hoy vamos a aprender referente adorando al invisible. Adorando al invisible. En primer lugar, Dios es espíritu. Y dice el versículo 24 claramente, Dios es espíritu. Dios es espíritu significa que el espacio físico no lo limita. Está presente en todo lugar, en el mismo momento, y puede adorarse en cualquier lugar y en cualquier hora, porque Dios es espíritu. Los días domingos no es la misma hora que se reúnen todas las iglesias. Tienen diferentes horarios de reunirse para adorar a Dios. Nosotros hemos planeado a las 11 de la mañana, pero otros lo hacen más temprano aún, otros más tarde. La razón es porque Dios está presente en todo lugar y se puede adorar a Dios en cualquier hora, ¿de acuerdo? Porque Dios es espíritu. Y aparte de eso, Dios es un espíritu con personalidad que piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas que fueron hechas a su imagen. Dios es espíritu con una personalidad, por eso está aquí. Él está aquí. Él está aquí, no lo vemos porque es espíritu, ¿de acuerdo? Es intangible, no lo podemos tocar, pero muchas ocasiones esa presencia intangible, nuestra alma, nuestro cuerpo muchas veces lo siente. Podemos sentir la presencia de Dios, podemos sentir la presencia del Espíritu, aún haciendo Dios Espíritu. Como Espíritu, Dios no está sujeto a las limitaciones por tener cuerpo como ser humano. No posee miembros corporales que podemos tocar, pero sin embargo Él está aquí todas las ocasiones que estamos aquí para adorarle. Por esa razón tenemos que aprender y tenemos que adorar a nuestro Dios, porque es espíritu. La naturaleza de Dios, que es espíritu, determina la clase de adoración que le agrada. Fíjese bien, como no le vemos, como no le podemos tocar, Él mismo a través de la Biblia nos determina y nos enseña la forma como podemos adorarle a Él, siendo que es espíritu. Aquí en la plática, en la conversación con la mujer samaritana, Jesús le da una lección a la mujer respecto a la adoración que le agrada a nuestro Padre y a nuestro Dios. Y le dijo claramente que debe de ser en espíritu
y en verdad, porque Dios es ambas cosas. Dios es espíritu y es verdad. Entonces, la adoración que nosotros le ofrecemos a nuestro Padre es un asunto de nuestro corazón y es un asunto personal. Amén. Es un asunto personal. Usted debe estar aquí. Tu adoración es personal. Aunque estamos en grupo, aunque estamos en familia, la adoración no es en familia, no es en grupo, es personal. Aún estemos reunidos todos, no importando la cantidad que seamos, la adoración debe ser personal y es un asunto de tu propio corazón, de tu alma. Y es una comunicación directa entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y la adoración, según aquí en estos pasajes que estamos viendo, dice que debe estar basada en la verdad de Dios, que fue revelada a través de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Nuestra adoración de verdad tiene que estar relacionada con la palabra. No podemos inventar una adoración o una forma de alabar o de adorar si no encontramos y no estamos apoyados por lo que dice la palabra, la Biblia. ¿Ok? Entonces la Biblia, la palabra de Dios es nuestro manual, es nuestro instructor de cómo adorar a Dios. Pues bien, en la Biblia encontramos todos los temas, todas las necesidades que necesitamos como seres humanos, aquí lo encontramos. Si necesitamos adorar bíblicamente, aquí está. Si necesitamos saber cómo vivir nuestra vida espiritual, aquí lo encontramos. El matrimonio, aquí lo encontramos. Y todas las preguntas o las esferas de la vida encontramos en la palabra de Dios. Por esa razón, Jesús le dice claramente a la mujer, Dios es espíritu y se debe adorar en espíritu y en verdad. Ok. Paso número 2. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Usted es un adorador? Bueno, también soy un adorador. Entonces vamos a aprender a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Así lo dice el versículo 23. Ahí dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esto implica que en aquel tiempo o los tiempos pasados siempre ha habido adoradores que no son verdaderos, adoradores que no siempre han adorado a Dios, adoradores que no le han rendido la adoración a nuestro Padre. Lo que agrada a Dios es que le adoremos en espíritu, lo cual significa que debe surgir de nuestro interior, de nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, si no lo has hecho, si no lo has hecho en cualquier momento, después de todo esto que vamos a estar aprendiendo, el Espíritu de Dios te va a tomar, y usted va a adorar como nunca lo has hecho, porque lo vas a expresar, porque vas a ser instruido a través de la palabra, y el Espíritu de Dios va a tomar esa información que se te brindó para que lo hagas de lo más interior. A lo largo de nuestra vida cristiana y ministerio pastoral, hemos visto en diferentes tiempos cómo Dios se revela, llega en la congregación, toma a las personas y los lleva a una adoración bien profunda. Una adoración, claramente dices, Dios lo está tomando, el Espíritu Santo lo está tomando y lo está llevando a una adoración profunda. Esta adoración, hermanos, debe nacer o nace de lo más interior de nuestra alma y se rinde a Dios
como un servicio espiritual. En Romanos capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note la segunda parte del versículo, dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Cuando adoramos independientemente que levantamos las manos, aplaudimos las manos, nos movemos, danzamos, damos vueltas, lo que sea, tocamos un instrumento con mucho júbilo y con mucho gozo, independientemente de eso, sale de aquí, sale de nuestro interior, y así debe ser. Entonces, vemos también, mismo Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Se fijan? El apóstol Pablo, en el capítulo 1, dice que sirvo el evangelio de Cristo en mi espíritu, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 12 dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. La expresión de nuestro espíritu, la expresión de nuestra alma, usa nuestro cuerpo para adorar a Dios. Muchas ocasiones en tu alma, en tu espíritu, vas a sentir que necesitas arrodillarte. ¿Y quién lo va a expresar eso? Tu cuerpo. Y tu cuerpo va a obedecer y se va a arrodillar delante de Dios. Va a haber momentos en que el Espíritu de Dios, en tu espíritu, te va a indicar que te tires al piso. ¿Sí? Que te tires al piso. ¿Quién lo va a expresar? Tu cuerpo. Y tu cuerpo se va a tirar al piso. Y no es porque Dios nos manipula y hace lo que Él quiere, sino porque el Espíritu de Dios nos guía y nos lleva a ese nivel de adoración. Es importante que al estar adorando a Dios, nuestro cuerpo esté en acción, alabando al Señor. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Tiene alguna idea de lo que significa esto? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales, pero esos animales, antes de subirlos al altar y consumirlos en fuego, primero tienen que morir. Entonces lo que subían el altar ya estaba muerto, y al prender fuego, pues ya su cuerpo está muerto, ya no siente dolor. Pero en el Nuevo Testamento no dice que nosotros tenemos que estar muertos, sino que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se fijan? Muchas ocasiones ese sacrificio vivo nos va a costar algo, nos va a costar, no sé qué nos puede costar, pero a veces estamos aquí y a lo mejor tu carne, tu idea, tu mentalidad dice, ¿cómo me gustaría estar en otro lugar y pasarla bien suave y bien? Pero estás aquí, estás sacrificando eso que estás imaginando, pero estás aquí, estás sacrificando, está aquí tu cuerpo en sacrificio vivo. Dice Romanos 8:26, habla referente al Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí el apóstol Pablo está hablando en relación al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Hay ocasiones que no podemos orar porque estamos bajo presión, porque estamos en una situación angustiosa, porque tenemos un problema muy fuerte y a veces queremos orar y no podemos.
Pero el Espíritu Santo nos ayuda aún en esos momentos que no lo podemos hacer. Se une a nosotros y nos ayuda a orar. Bueno, si el Espíritu Santo nos ayuda a orar al Padre en momentos de dificultad, el Espíritu Santo mismo nos ayuda a orar al Padre, nos ayuda a orar a Dios, nos ayuda, nos da la habilidad, nos da la unción, nos da la forma y la fortaleza. Muchas personas pueden venir a la iglesia enfermos, ¿sí? Enfermos, y que no pueden levantar su mano, y que no pueden adorar, pero el Espíritu de Dios está ahí con ellos y comienzan a adorar a Dios. Y muchas ocasiones, en medio de la adoración, personas enfermas han sido sanados. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, así como nos ayuda a orar, no significa que Él toma nuestro lugar, sino que significa que Él se une a nosotros para que nuestra oración o nuestra alabanza sea efectiva en medio de nuestra debilidad. Entonces, hermanos, tenemos y contamos con la ayuda del Espíritu Santo para cantar y adorar a nuestro Dios. Eso es la parte espiritual. Y cuando dice en verdad, significa que nuestra adoración no debe estar opuesto a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Jesús mismo vino a manifestar esa verdad. Y en Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, cuando adoramos a Dios de acuerdo a la palabra, estamos haciéndolo de verdad. Y Jesús vino a enseñarnos precisamente cómo adorar al Padre, que es en espíritu y en verdad. Jesús mismo desea que adoremos al Padre y le adoremos a Él, que es coronado como Rey y como Señor. La adoración, hermanos, que Dios acepta es la que enfatiza lo espiritual y no tanto lo material. También esta adoración debe tener como su fundamento la verdad y no la falsedad. Pero nosotros estamos siendo instruidos en la palabra precisamente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando la adoración se determina por lo que agrada al hombre, estamos saliendo de los parámetros de Dios. Pero cuando nuestra adoración se determina por los principios bíblicos, entonces esa adoración es la que tiene un nivel diferente, es la que tenemos que hacerlo. Tercer paso: el Padre busca tales adoradores. En el versículo 23 de Juan 4:23, ahí dice: porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Esta frase, hermanos, nos presenta un concepto completamente nuevo de Dios. Es decir, los dioses paganos siempre han esperado pasivamente que sus súbditos se acerquen para rendirle culto. Pero sin embargo, nuestro Dios, que ha sido revelado en las Escrituras, es un Dios activo, porque sale buscando de entre la humanidad de millones de personas y está buscando una clase particular de adoradores para que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios te buscó, a ti te buscó y te eligió y puso en tu corazón ese llamado, ese acercamiento hacia Él. Ahora usted viene aquí a la iglesia y le adora. No porque usted es muy inteligente, no porque usted sabe mucho de la Biblia, no por otra cosa,
es porque Dios te eligió, hermano, y usted debe sentirte agradecido, privilegiado de que tú eres elegido de Dios para ser un adorador. Entonces adórale con todo tu corazón. Dios sigue buscando adoradores porque todavía no está completo el número de adoradores. Dios sigue buscando adoradores. Este mundo debía de acabarse ya, pero sin embargo Dios sigue buscando adoradores porque hay mucha gente todavía que no se ha acercado a Dios y que no le están adorando a Él. Lo que importa, hermanos, es dónde y cómo estamos rendiéndole culto a nuestro Dios. Es importante el conocer en la Biblia, conocer la palabra y ser instruidos, conocer la naturaleza de Dios para poderle adorar. También la adoración debe ser en verdad, debe ser transparente, debe ser sincera y de acuerdo con los principios bíblicos. Dios desea, hermanos, adoradores que estén en armonía con Él, que estén de acuerdo con Él. Y cuando estamos de acuerdo con Él y le adoramos, nuestra adoración es recibida y es grata para Dios. Cuarto paso: los que adoran en espíritu, que los sigan adorando. En el versículo 24 ahí lo encontramos. Vamos a repetir ese versículo, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se fijan? Los que adoran de esa forma, dice Dios, adoren todo el tiempo que quieran. Adórame, es correcto lo que hacen, está bien lo que hacen, adoren. Nosotros adoramos lo que sabemos. Así Jesús le dijo a la mujer samaritana: nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran algo que no saben. Y ahí le dice: pero ahora es el momento de adoración. Entonces, cuando Jesús le dice que nosotros adoramos lo que sabemos, se refiere que había un conocimiento. Y sin embargo, los samaritanos no tenían ese conocimiento de adoración a Dios. Es un día para conocer cómo adorar a Dios. Y también le dijo Jesús: la hora viene y ahora es. Es decir, la hora había llegado porque el Mesías ya estaba ahí. Y cuando la mujer se dio cuenta que esa persona con quien estaba dialogando no era cualquier judío, que era el Mesías, salió corriendo a la ciudad. Y le dijo: vengan a conocer el Mesías, vengan a conocer el hombre que me reveló lo que es mi vida y me dijo quién soy y también me dio agua espiritual. Vengan a conocer. Y la gente vino, la multitud salió de la ciudad y vinieron a Jesús a escuchar el Evangelio. Entonces, desde la aparición o la venida de nuestro Señor Jesucristo de forma en carne, de allí trajo un nuevo significado la adoración, y esa es la que tenemos que descubrir y aprender, y de esa forma nosotros adorar a nuestro Padre. El Señor Jesús, cuando vino en tu corazón, hizo una transformación interior, hizo una transformación en tu vida. Tu espíritu fue resucitado, tu espíritu fue levantado, fue reavivado para que tú le adores con todo tu corazón. El modo de hacerlo según la Biblia es en espíritu y en verdad, y esta adoración es la que trasciende a la presencia de Dios. Finalizamos con esto. Siéntete bendecido, hermano, y privilegiado de que Dios te haya escogido a ti y convertirte en su adorador. Ven las ocasiones que tenemos que venir con gozo, con alegría, con ese ánimo pronto de adorar, de darle gracias a aquel que te escogió, a aquel que te miró. ¿Por qué? Porque no escogió tu vecino,
¿Por qué no escogió otra persona, te escogió a ti? Siéntete privilegiado y bendecido, y que eso te motive a adorarlo con todo tu ser. Y Dios mismo nos autoriza y dice: si me adoras, como dice mi palabra, síguelo haciendo, sígueme adorando. Entonces, hermanos, adoremos a Dios para atraer más adoradores. ¿Ustedes sabían que cuando adoramos a Dios, la gloria de Dios irradia y comienza a alcanzar a otras familias? Probablemente al estar aquí cuando estamos adorando a Dios, no tenemos mucha imaginación cómo se ve allá afuera, pero muchas veces la oración, aunque sea imperfecta, el Espíritu de Dios lo utiliza para llegar a los corazones de otras personas, el corazón de otras gentes, y esa adoración va a comenzar a trabajar en su interior, y un día ellos van a venir a este lugar. Cuando estábamos ubicados en el centro de la ciudad, los alrededores hemos salido a evangelizar. Hemos evangelizado las calles aledañas de ese lugar y los hemos invitado a la reunión. Y muchas de esas personas, los vecinos, nos han dicho: se oye muy bonito cuando cantan. ¿Qué letra, qué alabanzas, qué cánticos tan bonitos? Pues decimos: venga para que cante con nosotros, venga para que adore a Dios. Inclusive la alabanza llegaba hasta varias cuadras atrás y dicen: ustedes son los que cantan, los que se vienen cantar allá. Hermanos, la oración y la alabanza es importante, que es la forma como honramos y adoramos a Dios, pero también es un instrumento de evangelización, es un instrumento de guerra. Por eso es importante tener adoradores, independientemente de que haya un grupo musical, un grupo de músicos y de coros. Independientemente de eso, toda la iglesia tenemos ese llamado de adorar al Señor. Amén. Pero si Dios nos hace el llamado para adorar con un instrumento, gloria a Dios. Quiere decir que Dios nos dio una habilidad más para adorarle de otra forma y embellecer más la alabanza a través de los instrumentos y darle más belleza a la adoración, con esos acordes, esa armonía, esa melodía que le agregamos. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, usted ha sido elegido por Dios. Levante su mano y ore conmigo. Sí. Padre, te doy gracias en este momento por haberme elegido como tu adorador. Gracias, Espíritu Santo. Sígueme instruyendo, sígueme discipulando. Quiero conocer aún mucho más cómo adorar a mi Creador y cómo adorar a mi Salvador, cómo honrar al que me redimió, cómo honrar al que me dio la salvación. Espíritu Santo, quiero que me ayudes y me enseñes. Ayúdame a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ayúdame a adorar al invisible, al que no veo, porque mi Dios es espíritu. Pero sin embargo, aquí está. Y lo he sentido muchas veces. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Díganme fuerte. Amén. Bien.